La influencia de los cuentos de los hermanos Grimm en la mentalidad infantil. Todo el mundo conoce alguna de las historias de los hermanos Grimm, pero además de populares, estos cuentos también tienen un gran trasfondo. ¿Cómo pueden afectar estas historias a los niños? Nos preguntaremos hoy aquí en Primera Línea. A principios del siglo XIX, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm escribieron y recopilaron casi 300 cuentos. Estas historias han sido traducidas a innumerables lenguas, adaptadas e incluso transformadas en películas. Los hermanos Grimm son sin duda una celebridad en cuanto a lo que tiene que ver con la literatura infantil. Sin embargo, su compilación literaria no fue originalmente planteada por un público tan joven. Las primeras versiones de estos cuentos son de una extrema crudeza y por ello han sido adaptados para los niños. Los propios hermanos Grimm comenzaron con la complicada tarea de dulcificar, entre comillas, sus cuentos para un público infantil. Pero ello no quita que estas historias tengan cierto efecto en los niños. Esto vamos a hablar en el día de hoy y me voy a saludar a mi equipo de trabajo que está en diferentes lugares del mundo, como siempre. Primero nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Dawis, muy buenas tardes para ti, para la mesa de trabajo y para nuestra audiencia. Pues los cuentos de hadas siempre se han considerado como sinónimo de finales felices. Princesas como la Cenicienta, Blancanieves o la misma Sirenita han sido la fuente de inspiración de cientos de niñas alrededor del mundo que esperan encontrar a su príncipe azul en algún momento de su vida. Pero en realidad son relatos descarnados, sin un ápice de sensibilidad, nada inocentes y con finales duros. Igualmente hay sexo implícito, violencia y sadismo, orientados a ofrecer una lección de vida y reflejar la crueldad que se tenía sobre la Edad Media. Así es, Sandra, nos vamos también a Colombia. Edison Montoya, investigador, ¿qué tal? Buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde para toda nuestra audiencia en Latinoamérica y una excelente noche para el Reino Unido. Es para nosotros un placer encontrarnos nuevamente en este espacio, de llevar intelectualidad a nuestra sociedad y ayudar a pensar un poco más. ¿Qué es exactamente lo que permite la literatura infantil? Hoy nos encontramos con una estructura bien interesante dentro de la historia del desarrollo humano y es la participación de los hermanos Grimm dentro de ese proceso histórico. Recordemos que ellos eran intelectuales, eran filólogos, filos, del griego el amor, logos, el estudio del amor a las letras, al pensamiento, a la filosofía. Por lo tanto, dentro de esa grandeza, los hermanos Grimm no pudieron haber escrito algo al azar que no tuviera un contenido filosófico. ¿Cuál es esa estructura filosófica? ¿Cuál es ese placer estético que tiene el cuento al ser narrado a los niños que le permiten integrarse dentro de una formación moral e intelectual, generando dentro de esa estructura los sistemas propios de una educación al carácter? Porque podremos tener niños muy inteligentes, pero con pereza de estudiar. O podemos tener niños que no tengan pereza de estudiar, pero que no tengan una capacidad intelectual para tomar decisiones. ¿Cómo poder educar ese carácter, esa formación del niño a través de los cuentos que forman leyes universales y propias existencias de la humanidad a través de la riqueza, la pobreza, a través de la muerte y a través del drama? Y cómo el niño puede educar el carácter para enfrentar esas estructuras propias y reales de la vida que el cuento le enseña. Por eso educar el carácter con ese final feliz le va a permitir al niño educar y formar un yo para confrontar todas estas vicisitudes de la vida, que son exactamente las vicisitudes en que el héroe del cuento se encuentran y en el cual él se encuentra reflejado bajo el héroe y es capaz, su propio yo, de adquirir una enseñanza de que esas dinámicas de la vida hay que saberlas confrontar, estructurar el carácter para ello y generar una estructura inteligente y moral para poder saber comportarnos hacia ese final feliz. Una estructura filosófica para los niños y una invitación especial a que los padres de familia vuelvan y volvamos a retomar la literatura como ese momento de nivelar la capacidad intelectual de poder ver un mundo mucho más amplio y con una capacidad mucho más intelectual en la educación de los niños. Así es, Edison. Entonces vamos a entrar con este tema, la influencia de los cuentos de los hermanos Grimm en la mentalidad infantil.
Ya sé que hace unos instantes acabas de dar has explicado un poco acerca de quiénes son los hermanos Grimm, pero entremos un poco en esa parte de la historia antes de hablar de literatura, el contexto histórico en el que ellos crecieron y en el que se empezaron a redactar estos cuentos que han sido legendarios a toda la historia. Bueno, vamos a entender inicialmente que toda la humanidad ha venido integrando a través de historias y a través de cuentos todas las enseñanzas históricas de otras culturas. Es así como los hermanos Grimm, dentro de todo un conocimiento intelectual que querían dar en participación a, digamos, como a la humanidad y a participar en ello, permitió orientar una colección de cuentos para poder redactar qué era lo que históricamente en otras culturas se daban a conocer. Y lo primero que empezaron a denotar es que los cuentos que iban a la enseñanza del hombre lo contaban con estructuras muy infantiles, como envolviendo la inocencia dentro de la realidad. Y eran los cuentos que más cobraban, digamos, vigor. Es así como dentro de esa época de 1700, empezando en 1800, 1820, empezaron ellos a estudiar toda esta cantidad de historias que se tenían y generaron un compendio estructural estético donde se pudiera narrar qué era lo que a través de la inocencia se quería dar a conocer como una realidad propia del ser humano, como lo es la muerte, como es la sexualidad, como es el odio, como es la angustia, como es la pobreza, y cómo contar a través de ciertas historias de cuentos infantiles lo que habían ocurrido y lo que se narra para poder dar una enseñanza a los niños que empiezan a ser parte de una sociedad y cómo los hombres hacen parte de una sociedad que es exactamente la historia que los cuentos infantiles narran, y así pudieron los hermanos Grimm generar esta estructura filosófica para poder narrar la misma vivencia trascendental del ser humano a través de los cuentos infantiles. Edison, pero realmente, ¿qué intención había en los cuentos de los hermanos Grimm? Muy bien, la intención es clara, es filosófica y tiene una estructura psicológica directa, y es que dentro del yo, o sea, dentro de la particularidad psicológica del ser humano y en especial la de los niños, nuestra realidad no es la realidad que nosotros tenemos en los sentidos. La realidad del niño es la realidad de su propia emoción. ¿Qué es lo que yo siento? Mi realidad es de odio, mi realidad es de ira, mi realidad es de un estado de pérdida. Esas realidades hacen parte de un yo infantil, y ese yo infantil lo llevan todos los niños y lo lleva cualquier ser humano por más madurez que tenga, y ese yo infantil es lo que permite reconocer la valía de una realidad sobre lo que yo siento como persona, ese sentir como persona, y cómo los sentimientos de los cuentos infantiles permiten moldear que esa realidad es la que yo como niño estoy sintiendo y me identifico con ella. Era el objetivo primordial de los cuentos infantiles de los hermanos Grimm, enfocadas filosóficamente a la educación de ese yo infantil que necesitaba identificarse como existencia. Si yo sufro como niño, si yo requiero algo como niño, si yo deseo algo que no tengo, o si mi propio padre o mis propios hermanos atacan mi propia estabilidad emocional, es una realidad. Necesito ser escuchado e identificado. ¿Y cómo identificar esos parámetros que el niño sufría y que como una angustia necesitaba resaltar? Es lo que permitían y el objetivo de los cuentos infantiles que proclamaban los hermanos Grimm. Pero ellos, Edison, lograron convertir la lectura de un cuento en una experiencia satisfactoria, en un placer más allá que simplemente tener un libro en la mano y poder vivir esa experiencia de leerlo. ¿Cómo lograron ellos esa maravilla de lograr ese contacto con el libro y de sentirlo de esa manera? Esa introducción en la que usted extiende un prólogo propio de la estética del cuento es una invitación a todos los que nos escuchan. Tenemos y debemos volver a la literatura. La experiencia de un libro para cualquier ser humano es un despertar dentro de un marco mucho más amplio para reconocer cuál es la existencia de la realidad en la vida. Y la realidad en la vida depende de principios universales o de leyes
que son imperecederas, que son infaltables como verdad, y permitir el cuento que estéticamente el niño reconozca esos principios universales estéticos como verdad, generan ese despertar espiritual y mental que empieza a apoderarse bajo el conocimiento y el poder uno lograr un conocer qué es la realidad y cómo manejarse en ella. Ese placer estético únicamente lo permiten los cuentos infantiles para que el niño despierte a esa realidad universal. Entonces, ¿qué es lo que esconde el placer estético del cuento? Que existen leyes universales, que quizás no las vemos, quizás no las podemos tener a mano, pero que esas leyes universales son posibles encontrarlas y reconocerlas a través del héroe del cuento infantil, y que al niño identificar y saber cómo el héroe descifra cada situación en la que el mismo niño se identifica, esa contemplación de principios adjudican en él un despertar inteligente bajo un patrón de conducta moral que hace que sea el pensamiento desarrollado sobre las acciones a tomar que despierten interés y curiosidad en uno, despertar esa capacidad mental que permite el cuento infantil identificar en el lector y en especial en todo niño. Edison, ¿qué estilo tienen en sí los cuentos de los hermanos Grimm? Porque, digamos, uno dice, bueno, el príncipe llega, la despierta con un beso, y en fin, sí, pero ¿por qué no se mostró desde un comienzo la realidad de lo que estaba pasando en esos cuentos? ¿Sí? Porque a uno cuando le relatan de pequeño que el príncipe, que la princesa, que todo es felicidad, que todo amor es paz, ¿sí? Que todo es amor y paz, pero en sí, ¿qué estilo tienen esos cuentos? Porque se estaba, digamos, ocultando realmente lo que ellos habían escrito. Muy bien, la pregunta tiene un esquema de distorsión bajo el marco directo de lo que es el cuento por un protagonismo muy consumista dentro de nuestra sociedad. Los cuentos infantiles fueron deformados y deformados socialmente en la televisión y en especial por el cine. Si partimos de esa deformación, pero volvemos dentro de tu pregunta y me ubico a lo que es el cuento, ¿qué es el fin de lo que tienen esos cuentos cuando hablan de una princesa o de un rey que quizás no es real? Tenemos que entender que el cuento muestra la realidad del yo infantil, y para el niño o para el yo, para el infante, la reina existe, el rey existe y todo es posible. Para nuestro yo interno, ir a la universidad a los 20, a los 30, a los 40 años, es posible ese final feliz, porque es el yo infantil el que está contemplando su propia realidad, porque es la contemplación desde el yo infantil donde parten los cuentos infantiles, pero es para el estado infantil de todo ser humano, en especial para el estado infantil del niño. Y partimos de un enfoque importantísimo, que para el ser humano desde el yo infantil esa es la realidad. Para el yo infantil, el querer y el desear un vehículo, o el querer viajar, o el generar y el comprar algo para poderse manifestar de placer, lo hace no el yo racional, lo hace una realidad emocional en la psicología que llama emocionalidad, y esa emocionalidad es real para el yo infantil y quiere madurar a través del placer. Entonces lo que va a contemplar aquí, y en eso doy la respuesta, es que en esa contemplación del cuento tenemos que figurar que nuestro yo infantil busca un placer, pero debe tener un cumplimiento a la norma, porque si usted para disfrutar de un placer debe romper la norma, no está actuando con inteligencia ni está generando una estructura moral. El cuento le permite, dentro de la realidad emocional, poder cabalgar bajo la inteligencia y la moralidad en una estructura social donde ya la realidad no es emocional, sino racional. Pero entonces tenemos que entender, Sandra, que nosotros nos dividimos dentro de estados emocionales y racionales, y esa afectividad emocional es real y el cuento la contempla. Bueno, pero vamos a ver, el cuento en principio sirve para despertar la conciencia, entre la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Hacer un despertar en ello. Pero tenemos muchos niños que son muy precoces, que ya empiezan a leer. ¿De qué manera puede afectar a un niño muy pequeño leer un cuento de estos y de pronto no entender, no poder diferenciar entre la realidad y lo que realmente es ficción dentro de un cuento? ¿Cómo puede afectar a la cabeza de un infante esto? Muy bien.
Voy a centrar un poco más enfocados porque partiendo de la participación en que usted la enuncia, vamos a generar unos conductos importantísimos. El cuento infantil no afecta la mente del niño. Lo que hace el cuento infantil es generar una influencia estética dentro del placer que el cuento lo lleva a reconocer un estado emocional. Y como son cuentos infantiles, el niño no entra a figurarse dentro de que el cuento es real, bajo la realidad racional, sino que es real bajo la emocionalidad. Por ejemplo, si nosotros miramos cómo empieza un cuento, lo primero que el cuento empieza a diferenciar es que hay una contemplación de un dualismo o de una polaridad de leyes en todo, y que la mente del niño lo logra contemplar. Por ejemplo, existen cuentos donde empieza que el niño es muy pobre y la mamá es muy pobre y están aguantando tanta necesidad que el niño, siendo el menor, tiene que ir a pelear y a robarle las monedas de oro a alguien que es muy gigante, y así adquirir mucha riqueza, mucha riqueza. Esa es la dualidad de que existe una pobreza extrema y que existe una riqueza extrema, solo lo contempla un niño cuando permite el cuento diferenciar que hay una dualidad, en que cómo me enfrento yo ante algo tan gigante en un estado de pobreza y cómo tengo que ir a entrar a integrarme entre un estado de riqueza, y son realidades humanas. Por lo tanto, el cuento no va a afectar al niño diciendo soy pobre y entonces debo de quedarme en la pobreza. Lo que hace es influenciar bajo una estética el placer de que en la pobreza hay que ir a conquistar un estado de riqueza, y ese gigante tiene que ser combatido porque el final feliz de mi yo emocional así me lo permite vislumbrar. Entonces esas son las condiciones estéticas en que el cuento permite lograr diferenciar esa realidad emocional para el niño y esa realidad racional dentro del mundo adulto. Sí, te lo preguntaba, perdón Edison, te lo preguntaba básicamente por lo siguiente. He leído noticias en las que el niño, como no diferencia entre la realidad de lo que es la ficción, entonces se pone una capa y se tira desde un edificio por la ventana. Por ejemplo, estas cosas han pasado desafortunadamente porque el niño no tiene la capacidad de diferenciar entre una cosa y la otra. A eso es lo que yo me refiero con la pregunta. No sé si me escucha Edinson, estábamos... Sí, Dawis, sí, Dawis. Bajo ese punto de tu pregunta, me encanta hallar esa diferencia, porque es importante volver a establecer lo hermoso, lo estético, lo bello y lo profundo que es la filosofía en la literatura. Jamás un niño se ha tirado con una capa roja de un segundo o tercer piso a leer un cuento infantil de los hermanos Grimm. Lo han hecho en la disfiguración consumista que han hecho la televisión y las películas, que no enumeran cuentos infantiles. Vale. Y es muy diferente, porque la filosofía del cuento es estético y no le va a decir al niño tome un riesgo, sino contemple la trascendencia de la prueba en que el héroe tiene que ser figurativamente inteligente para poder dominar esa situación. En cambio, en Hollywood nos muestran un punto donde no existe la magia dentro de la psicología, sino el placer de poder sacar ese tánatos, o sea, esa fuerza de violencia, y convertir al otro sin medir las consecuencias morales, pero que el cuento sí lo enumera. Entonces, bajo ese esquema de visión en la que usted lo puede decir, hallamos un gran espacio para diferenciar ese gran esquema filosófico en que los cuentos nos permiten educar a los niños, y obviamente cómo han sido deformados, como lo decía, dentro de un diseño muy de Hollywood, que lo que hace es desfigurar un poco esa filosofía. Edison, sí, ¿por qué se trata, digamos, de estigmatizar tanto a la madrastra, mientras que la madre es la persona buena siempre en los cuentos, Edison? Ese es un punto, pero interesantísimo, porque entramos entonces a reconocer que hay una dinámica, un dualismo contemplativo en los cuentos de hadas. Recordemos, y usted mismo hacía la pregunta, Sandra, de qué era lo que pretendían, o el objetivo de los cuentos infantiles, y era entrar a la realidad emocional del niño. ¿Qué permite el cuento? Entrar a la mente infantil. No hay nada más complejo que entrar a la mente infantil. ¿Niño está aburrido? No. Y el niño cabizbajo. ¿Niño quiere comer? No. Y el niño sin querer comer. ¿Cómo entrar a la mente? El cuento lo permite. Y el cuento entonces permite saber de que por muy bien que usted tenga una madre que lo ama, que lo quiere,
o por muy deseoso que usted tenga de una necesidad afectiva de la madre amorosa, también existen en la realidad figuras maternas que no nos quieren. En la realidad es que hay madres que no quieren a sus hijos. Y el cuento de hadas, el cuento infantil le va a permitir al niño, mira, identifica si lo que usted comparte con tu mamá o con una figura materna, que puede ser la profesora o incluso la misma madre, es odio, es angustia, es rivalidad, pero también me va a permitir identificar si yo tengo una madre amorosa. ¿Qué nos permite esta situación entre la literatura? Que cuando el niño empieza a leer que existe una madrastra o incluso hermanastros que lo atacan, él se siente identificado con ese ataque y ve que lo que él siente es una realidad y que lo que le pasa al héroe bajo esa madrastra es lo mismo que a mí me pasa. Entonces empieza a identificar esquemas psicológicos y es una comunicación para entender qué es lo que ocurre en la mente infantil. Ese es profundamente la riqueza filosófica que tiene el cuento. ¿Hasta qué punto es importante para un niño el acceder a esa magia, a esa fantasía que existe en los cuentos? David, mi respuesta básica en el momento inicial va a ser un poquito, digamos, incongruente en la retórica filosófica. Pero si somos un poquito humanos dentro de la trascendencia divina, la misma divinidad o Dios, como lo querramos expresar, nos metió en un cuento de hadas literario para entender la realidad. Porque Adán y Eva es un esquema repetitivo en muchas historias para entender cuál es la caída mental dentro de la debilidad del hombre. Entonces, la misma esquema de buscar una divinidad ha sido a través de la literatura. ¿Qué tan importante es la literatura en la formación del conocimiento humano que hace que implique empinar ese conocimiento a través de las letras? Y en ese esquema, ¿cuánta necesidad tiene un niño de encontrar esa realidad a través del esquema humano que es la literatura? Entonces, en ese esquema es fundamental para que todo niño despierte su conciencia. Mire que basándonos en este punto, Dawis, vemos que el cuento siempre habla de que hay un estado de conciencia despiertos o un estado de inconsciencia que incluso usted enumeraba, y lo vemos mucho en ese espectacular cuento de Blancanieves, como algo tan blanco como la nieve entra en un sueño y es acompañado por 7 enanitos. ¿Qué pasa cuando el niño lee un cuento y sabe que él no puede estar dormido? Porque si se queda dormido le pasa lo de Blancanieves, y un hombre que se queda dormido en clase, se queda dormido y despistado y se cae, se queda dormido y alguien más le puede hacer bullying por decir algo, se queda dormido y no cumple con la tarea. Esa necesidad de despertar como modelo implica entonces que las condiciones del cuento son tan fundamentales y necesarias en la literatura que le permiten al niño desarrollar su cerebro bajo un conocimiento de lo que es la existencia propia y de cómo el descifrar un cuento me está generando un paralelo entre la realidad emocional y lo que el esquema social me está exigiendo. Despertar, como lo hizo Blancanieves, para no estar acompañado de un sueño donde allí no voy a crecer. Todos esos esquemas son importantes dentro de la literatura y el crecimiento y desarrollo infantil. Edison, yo quería hablar acerca de lo que es el cuento de Caperucita Roja. Yo creo que ese es como, digamos, como el central para hablar de este tema, de lo que estamos hablando precisamente hoy acerca de los cuentos de los hermanos Grimm, la realidad. Pero, ¿qué se puede saber o qué se puede decir acerca de este cuento de Caperucita Caperucita Roja, que fue devorada por el lobo, Edison? Qué interesante poder entrar a poder divagar un poco dentro de la estructura de uno de los mejores cuentos de hadas. De hecho, Caperucita Roja es uno de los cuentos muy antiguos que retomaron los hermanos Grimm. ¿Qué hace que sea tan interesante? Y aquí es donde entramos a la estructura de la mente que permite la estética del cuento, porque entramos simbólicamente a conocer qué es lo que hay en la mente humana, y allí en la mente humana, querramos o no querramos, queda la impronta de deseo de que una caperucita, una niña, fue devorada por un lobo. ¿Y acaso ese no es el esquema propio de las películas? ¿Acaso no es el esquema propio de una sociedad de pronto cuando ve el esquema de que una Caperucita Roja es devorada por un lobo? Y lo que permite el cuento entonces es acá dilucidar esa importancia estética. ¿Por qué Caperucita es tan importante? Porque inconscientemente no lo vemos y no lo tomamos, pero encontramos allí entonces
que la estética del cuento nos permite entender que hay una niña muy pequeña, que hay una niña que apenas te está empezando a crecer, que tiene una capa roja. Y aunque y simbólicamente a nivel inconsciente lo tomemos en el subconsciente y no lo entendamos racionalmente, el cuento nos está llevando a que esa caperucita roja es la identificación de una niña que empieza a tener su primera regla, su primera menstruación, y que hay una capa roja que empieza a identificar su crecimiento. Y es allí exactamente donde vienen las niñas o las jovencitas a madurar en un desarrollo tal que vienen los lobos a capturar esa condición sexual dentro de el crecimiento femenino. Entonces, ¿qué hace Caperucita Roja? Entrar a la mente dentro del desarrollo psicosexual femenino para que la niña identifique cuál es el desarrollo femenino y lo que ocurrirá dentro de las vertientes propias de su desarrollo según el cuento. Bueno, en este cuento precisamente de Caperucita Roja, ha tenido variaciones durante muchos siglos, ¿no? Hace mucho tiempo ya se venían diferentes autores, venían publicando desde la Edad Media prácticamente, venían publicándose diferentes versiones, algunas más ligeras que otras, pero que fueron aumentando o que fueron reduciendo la parte más sangrienta de ellos. Edinson, en la parte que le corresponde a los hermanos Grimm, que es los que estamos hablando el día de hoy, ellos son los que vienen a introducir lo que fue por primera vez la figura del leñador, ¿no? Los hermanos Grimm se afanan además en pulir algunos aspectos del cuento, como esos detalles morbosos y eróticos, también los sangrientos que habían en el cuento, y añaden el final feliz, dando a indicar que todos se salvan excepto el lobo, que es el malvado del cuento. Bueno, para generar esa extensión del desarrollo literario en que usted toma diferentes variables, tenemos que enunciar nuevamente que los hermanos Grimm vienen a dar ese esquema de luz a la literatura infantil al incluir la filosofía como educación a la mente del niño. ¿Y qué permite el cuento de modificación de Caperucita Roja? Obviamente un enfoque directo a la sexualidad infantil de las mujeres, a la sexualidad infantil en el desarrollo de la adolescencia. Por eso cuando vemos esta modificación, las modificaciones que hacen los hermanos Grimm, observamos que hay un lenguaje directo sexual. El lobo, por ejemplo, plantea que esta joven y delicada cosita será un suculento bocado. Esas palabras son directas cuando vemos ya que Caperucita es esa niña que empieza a tener la menstruación y empieza allí a equiparar un sentido corporal físico de erotismo. Tan eróticos son sus cambios que dicen los hermanos Grimm que su abuelita le dio una faldita tan pequeña que le permitía que se le mostraran la punta de las nalgas. Entonces imagínate una niña que empieza a los 10, 12 o 13 años a mezclar su menstruación en ese despertar erótico, en su despertar en unas figuras de esquema cortas en el vestir. ¿Cómo le va a decir el lobo esa delicada cosita? Ese es un suculento bocado. Allí vemos entonces que toda la literatura es estética, porque no se vuelve un esquema morboso, sino que está enumerando exactamente los pensamientos que se dan en los esquemas de la realidad emocional de un yo emocional. Por eso dice el lobo a Caperucita cuando la lleva al bosque, le dice, tú me pareces que estás como distraída, estás como ensimismada, como cuando vas a ir a la escuela. Diviértete un poco y corretea por el bosque. ¿No escuchas acaso el melodioso canto de los pájaros? Todo eso que implica que el lobo le está diciendo a Caperucita, entra más un poco al bosque, entra al bosque y abandona la escuela, sigue un poco el canto que hay más allá y vamos a encontrar qué es esa deliciosa cosita suculenta que tiene. Todos esos esquemas que permitieron que alguien tenía que rescatar a Caperucita. ¿Y quién la viene a rescatar? Que es tu pregunta dentro de la extensión que hacías, el cazador. Porque el cazador descubre algo importantísimo en este cuento, que el cuento no está diciendo que el lobo se devoró a Caperucita. Está diciendo que Caperucita era consciente de que se iba a encontrar con el lobo y fue ella quien enfocó al lobo
cuál era el camino a seguir. Por lo tanto, le dijo al lobo, el Caperucita le dijo al lobo, yo voy por donde mi abuela, y se fue por el camino más largo y el lobo por el camino más corto. ¿Qué ocurre con la abuela? Y ya con esto voy a terminar tu pregunta, Dawis, que el cazador supo que la abuela, y era algo figurativo en esta época, 1700, 1800, que la abuela generaba grandes amistades con grandes cazadores, con grandes lobos, amigos de su edad o gente o dueños de finca, grandes terratenientes, que sabían que su nieta de 13 o 14, 15 años podía ir el lobo a decirle, mira, deja que tu nieta viene para acá, porque la modificación que hay con los hermanos Green es muy directa. Cuando el lobo llega, Caperucita se acuesta desnuda con el lobo. ¿Por qué ella se va a acostar desnuda si sabe que es la abuela y que hace una niña acostándose desnuda con la abuela? Todas estas modificaciones permiten que haya una estética literaria para que la niña al escuchar el cuento despierte que hay una formación emocional y psicosexual donde hay ciertos parámetros que no tienen vuelta atrás. Y termino entonces con la alusión al cazador. La modificación del cazador se da muy directamente porque cuando la niña sabe que está desnuda y que el lobo tiene piernas muy grandes y no son para correr fuera de la cama. ¿Qué hace alguien tan grande sobre mí y con un colmillo tan grande para devorarte estando yo desnuda? Lo que pasó en el cuento es que Caperucita quedó en embarazo y el cazador, que puede ser un médico, al perforar y sacar el lobo, lo que practicó fue un aborto. ¿Qué hace Caperucita Roja? Y ya con esto termino, que mire cómo la estética del cuento le permite al inconsciente simbólico de la niña saber que si ella va a buscar el lobo y le dará tantas flores y le entrará tanto a un bosque, que sexualmente lo que terminará será teniendo un embarazo por no seguir el camino medio para ir regresar de su abuela. Entonces, todas estas vertientes del cuento infantil despiertan dentro del niño esa curiosidad emocional de ver que yo tengo una realidad, me estoy enfrentando a lobos y qué me puede pasar si me salgo del camino de casa. Esa es exactamente la condición por la cual en el simbolismo inconsciente Caperucita se queda tan en el reflejo nuestro, porque es la condición en que el hombre tiene un lobo por dentro, pero la niña también se transforma en un lobo. Y esa transformación psicosexual de o rompo la norma y busco el placer, o no rompo la norma y sublimo la condición de un placer, es el mecanismo estético en que el cuento de Caperucita Roja enseña el desarrollo psicosexual en las mujeres. Bueno, yo recuerdo haber leído hace algún tiempo lo que fue la historia original de la Caperucita de la Edad Media, ¿no? En la que llevaba era leche a la abuela, le llevaba era leche a la abuela y se basaba en dos ejes centrales y tú lo acabas de decir muy bien. El primero era ese ritos de iniciación que lo podríamos asociar con, como tú bien dices, con el manto rojo, que prácticamente simboliza esa parte de la menstruación y el despertar sexual, ¿no? Que básicamente eso podría denominarse como un rito de iniciación. Y el otro sería el canibalismo, Edinson, porque recuerdo que según ese cuento, como tú bien decías, ella se acuesta desnuda al lado del lobo, pero él le dice a ella que lo que ella acaba de comer eran restos de su abuela, que ella se estaba comiendo eran restos de la abuela porque ella come una carne antes de acostarse en la cama y de seguir las órdenes que ella le da, ¿no? Entonces, pues también hablaba algo sobre el canibalismo, ¿no? Quisiera de pronto, no sé si analizarlo también desde este punto de vista, si también hace parte de la historia de lo que es Caperucita Roja en cuanto a las diferentes versiones que existen. Esa diferenciación que tú haces está enumerada por Bruno Wettenhey en un libro muy hermoso que llama Psicoanálisis de los cuentos de hada, y es la diferenciación de Perrault y los hermanos Grimm. Perrault lo que hace es manejar el canibalismo dentro de una condición absorbente sexual, o sea, de posesión, de prácticamente de consumo. ¿Y qué es lo que figura allí? Figura de que para poder llegar ella a poder aceptar la propuesta del lobo, que es obviamente aceptada y extendida por la abuela, ella tendría que consumir todo lo que es la trascendencia de la familia
y poder, digamos, violentar esa norma, porque la norma seguida era que la nieta seguiría otro conducto sexual. Y al devorar toda esta educación histórica de la familia, ella se estaría devorando toda esa norma secuencial que es llevar la familia. Ese es como el esquema en que se empieza a manejar en Perroat la configuración del canibalismo, pero obviamente enumera más a que al tragarse la abuela y comerse la abuela está generando que el lobo es a un punto de consumo con Caperucita. Edison, también se podría decir que dentro del cuento de Caperucita Roja habría algún componente de narcisismo, pues a ella le gustaba ser seducida y que el lobo, pues, pues digámoslo así, la acosaba, ¿sí? Igualmente el mito de Eva, que podría estar representado en el hecho de que es la figura femenina, la que se deja tentar por la curiosidad. Aquí es donde está la importancia del cuento de hadas. Lo que pasa es que el cuento de hadas, el cuento infantil lo dice estéticamente. Nosotros no tenemos estética para decir algo, que en la psicología humana la mujer es quien tienta al lobo y la mujer es quien lleva al lobo a un bosque y se resguarde del cazador, porque empezamos entonces a entender que la propuesta psicosexual emocional parte de la feminidad. Quizás la racionalidad y la comunicación partirá de la masculinidad, pero es la mujer la que solo con su vestir, con su perfume, con su manera de caminar y de mirar, ya seduce al lobo. Y lo seduce de tal manera, Sandra, que cuando Caperucita está con el lobo le da tantas flores que Caperucita ya tiene que soltar una flor para tomar otra. Es cuando él le da un celular, le da unos zapatos, le da plata, no sabe tanto qué dar, hasta que el lobo dice, mira, está el cazador en el bosque y nos puede ver. Y es Caperucita la que le dice, yo voy para la casa de mi abuela, ¿sabes dónde vivo? Y él ya es la que le propone irse por el camino corto para ir por el camino largo. Eso que nos está diciendo, que la niña en su formación sabe que el lobo puede ser el papá, el tío, el hermano, y sabe cómo decirle al lobo, mira, escríbeme, este es mi celular, nos vemos luego, pero es la que le dice al lobo cómo esquivar el cazador. ¿Qué nos está diciendo ello con lo que usted propone con Eva? Que dentro de la estructura psicosexual es la mujer la que tiene el poder erótico sexual de atraer la masculinidad. Por eso dentro de la sexualidad, Sandra, el hombre tiene una fuerza sexual visual y la mujer auditiva. El hombre, al aparecer Eva o aparecer Caperucita en una faldita que se le ven sus glúteos y está sola en el bosque y seduce al lobo, sabe que el lobo cae por los ojos. Pero ¿qué es lo que quiere Caperucita? Que le escuchen, que le diga, eres Caperucita, eres la que elegí, vengo contigo a que nos vayas a la escuela porque eres la elegida. Eso es lo que quiere escuchar. ¿Y cómo podemos entonces definir ello? Que la condición sexual está dentro de la orientación de que el hombre sea seducido dentro del esquema visual que la mujer proyecta. Esa es la numeración psicosexual del crecimiento femenino que el cuento de los hermanos Grimm y de Perroat y de allí hacia atrás ancestralmente enuncia Caperucita. Bueno, hemos hablado un poco de lo que ha sido Caperucita en sí, del papel del lobo, del leñador, pero ¿cuál es el papel de la abuela en todo esto? ¿Qué tiene ella? ¿Qué hay detrás de ese personaje en este cuento? Vamos a recordar un gran personaje, espectacular personaje del cual hicimos el podcast hace poco, de nuestro grandísimo intelectual y premio Nobel García Márquez. García Márquez lo enunció muy bien en La abuela desalmada, la Cándida Heréndida, aquí el público nos lo dice, la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. La historia de Gabo plantea que la Cándida era tan cándida que teniendo 10, 11, 12 años se quedó dormida y no apagó el velón que la abuela le dijo apagara y se incendió la casa, una chocita muy pobre que tenían en la costa. La abuela enojada y la nieta quemada la espalda le dijo, aún así me paga la casa, y la prostituyó. Y lo que hizo en el pueblo es que habían filas hasta de 2 o 3 cuadras de hombres esperando su turno y ella podía atender más de 120 hombres en el día. Y de esa manera le pagó la casa y la abuela le dijo, ya tenemos una casa muy grande. Entonces la Cándida le dijo, podemos tener otra mucho más amplia. ¿Qué es lo que nos quiere decir este estado dentro de la prostitución infantil? Que la abuela es permisible a que como no puedo alcanzar el deseo sexual, lo permito que lo proyecte a alguien que sea afín a mí.
a mi erotismo, a mi deseo. Y si la abuela genera una represión sexual, pero la nieta es permisible a ella, dentro de las figuras familiares, la abuela es la cadena que desencadena el vacío sexual o la orientación sexual en las niñas, y es ajena a la normatividad del padre y de la madre. Entonces, lo que nos quiere decir allí los cuentos, y también lo veíamos en la figura de Simón Bolívar cuando hicimos nuestros programas, eran las abuelas quienes llevaban sus nietas para que el general y el libertador estuvieran con ellas. Entonces, lo que nos enumera aquí esta figura de la abuela es que es la figura más permisible dentro del desencadenamiento y libertad sexual en la figura familiar, que vendría a ser la abuela con la nieta. Ese es el directo esquema y mensaje que deja el cuento de Caperucita Roja. Bueno, seguimos en primera línea, estamos a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde la ciudad de Londres. Saludo cordial a la gente que nos sintoniza a esta hora en Fiesta 95 FM en la ciudad de Southampton. Hoy estamos hablando acerca de este interesante tema, la influencia de los cuentos de los hermanos Grimm en la mentalidad infantil. Pocos, como hacíamos referencia hasta hace unos instantes, pocos cuentos como el de Caperucita Roja han causado bastante revuelo a nivel internacional, pues cuando se analizan este tipo de aspectos, pues mucha gente no había tenido la oportunidad de oír acerca de ello. Hoy aquí en Primera Línea intentamos contarle un poco más allá de lo que normalmente conocemos. Edinson, ¿existen más cuentos como el de Caperucita Roja dentro de esta simbología de la que estamos hablando, que también hagan alusión a esas aperturas sexual de los niños? Muy bien, voy a enumerar dos cuentos que están, digamos, de cierta manera directamente influenciados. El lobo vuelve a aparecer en un cuento espectacular, para mí de los cuentos más hermosos, más geniales de trabajar, que está transfigurado en el cuento de los tres cerditos. ¿Qué pasa con los tres cerditos? Los tres cerditos nos dicen, mira, el primer trago que usted va a hacer, vendrá el lobo y te comerá. Y entonces vuelve la figura del lobo a decir, mira, yo sé que inicialmente la cama no la vas a atender bien, las tareas no las vas a hacer bien, y estoy 100% seguro que jamás te podrás amarrar los cordones de los zapatos bien a la primera, pero va a venir el lobo te va a comer. Y entonces empieza el niño a decir, bueno, si viene el lobo, que es la profesora, que es mi mamá, que es la normatividad social, no voy a cumplir con la tarea y me va a comer el lobo. Entonces el lobo, como en Caperucita, tiene así una exigencia de crecimiento y de trascendencia, pero ya no es de un esquema ya tan sexual, sino enfocado a un nivel social. Por eso viene el segundo lobo, y a pesar de que no sacamos 5 en la tarea del colegio, nos podemos graduar, pero con ciertos esquemas. Y ojo que cuando usted ya esté en una universidad, y Dawis, cuando usted ya esté en la empresa trabajando, el tercer lobo que viene no permite un esquema de error, porque sería su segundo o quizás su primer lobo. Y usted ya está en un tercer lobo donde venga el que venga, no te puede derribar lo construido. Esa transformación la tuvo Caperucita cuando ella pudo generar esa transformación interna en lo posible al combatir el lobo y llegar a decir algo fundamental para el cuento. Qué fuerte todo lo que he sufrido dentro del bosque del lobo. Cómo me he perdido allí. Jamás dejaré de hacerle caso a mi madre. Entonces el lobo viene a ti a transfigurar ese esquema de estructura, de que si usted entra a una universidad, no es el lobo de la primaria, que si usted está en una universidad, está estructurando el nivel en el cual venga el lobo a derribarte en tu creación, y si la tumba no vas a tener un esquema de poder salir de ese bosque como lo experimentó Caperucita. Y hay un segundo cuento que tiene que ver con el desarrollo psicosexual, que me encanta. Allí ya no está la figura del lobo, pero tiene que ver con la sexualidad, ya no psicosexualidad femenina, sino la psicosexualidad masculina. Y es el desarrollo, Sandra, cuando decíamos que Caperucita anunciaba el esquema de seducir el lobo, y es que el hombre en la masculinidad, para desarrollar su sexualidad, necesariamente tiene que mentir. Y es donde viene ese gran cuento de Pinocho. Pinocho es un pino de 8 años, un niño de 8 años que es de madera, que empieza a sentir
a sentir desarrollo de esquemas sexuales y de crecimiento, pero para poder el hombre tener que entrar a una sexualidad femenina, tiene que decir mentiras. Yo solo la amo a usted, yo solo la quiero a usted, y no le va a doler, no va a haber problemas, yo no la voy a abandonar, usted es el amor de mi vida, todas unas condiciones donde más el deseo crece, como crece la nariz de Pinocho, y entre más mentiras tiene, se crece tanto su sexualidad, que llega un momento en que su nariz es tan grande que tiene que encontrar aquella condición que lo hace humano, y es cuando viene el hada, y el hada, al ver que él genera una gota, que sería el líquido del esperma, él ya no es de madera, sino que se vuelve humano, y su corazón es de fantasía, y ese corazón de fantasía es esa eyaculación en la cual ya no es un pino, una madera que no siente, sino que al saber que no puede mentir, sino que amar bajo el desarrollo de entregar lo que hay en su corazón, permite que él ya no sea alguien sin sentimientos de madera, sino que permite amar bajo el esquema de lo que es el hombre, amar bajo el conocimiento de realidad, pero el hombre necesariamente empieza su sexualidad bajo un esquema de engaños. La mujer engañando por dar un nombre y el hombre siendo engañado en ella, pero el hombre diciendo mentiras sabiendo que la mujer es la que seduce a cómo poder mentir, y son los esquemas entre Pinocho y los esquemas entre Caperucita que denotan el crecimiento del desarrollo psicosexual para que tanto el niño como la niña identifiquen en sí mismos los esquemas de patrones de conducta que ven reflejados en esos personajes de los cuentos infantiles. Edison, hablabas de un segundo lobo hasta un tercer lobo, pero ¿qué características puntuales tendría ese tercer lobo? Y bueno, y el segundo lobo en sí. Muy bien, para entenderlo y gracias por llegar a esos esquemas donde podemos plantear los interrogantes, vamos a tener un esquema referencial dentro de la ciencia. Vámonos al psicoanálisis. Nuestro queridísimo pensador Sigmund Freud, del cual aludo a que vamos a tener quizás muy pronto un esquema de mesa de trabajo como personaje para saber quién era ese gran intelectual, plantea que el ser humano tiene un ello, un yo y un superyo. El ello son todos los instintos, Sandra, toda la parte de instintividad donde cabe la sexualidad, la angustia, la ira. El yo es la formación en que usted entra a la sociedad, pero el superyo es la norma, la normatividad. Esa es la característica de los lobos. El primer lobo llega donde usted hace todo con instinto, con pereza, con rabia, con angustia, sin querer hacer, sin querer madurar ese desarrollo instintivo. Por lo tanto, todos los que generan en la vida una vertiente instintiva, sin pensamiento, el primer lobo lo derriba. Y la característica del primer lobo es que derriba toda su casa en totalidad. Usted empieza una carrera universitaria con instintos de pereza, de que quizás me vaya a ir bien, a la suerte de lo que llega, el primer lobo te derriba lo creado. Y viene un esquema de segundo lobo que es el yo. ¿Cómo me voy a ver yo socialmente? Entonces ya viene un yo a confrontarte y a generar una confrontación a través de o la evaluación o la exigencia de la normatividad o el cumplimiento de parámetros en los cuales quizás le sea muy difícil no llegar en Guayabo a trabajar, quizás le sea muy difícil no serle fiel a una amistad o a alguien, pero venga el lobo y te va a colapsar esa creación. Pero la característica en el tercer lobo es la norma, el superyo. Y la norma implica que hay una norma sobre todas las cosas que si usted la cumple, venga y que venga usted en ese esquema de verdad, jamás le podrán derribar su creación. Quien llegue a esa supernormatividad puede llegar el lobo que sea, y el lobo que sea ya lo enuncian acá metafísicamente como el mismísimo tentador, como lo más fuerte que viene a quitarte la norma y usted no se va a dejar vencer. Ese esquema de desarrollo mental hacia un crecimiento de no permeabilidad emocional del yo, sino una figura de crecimiento y de estructuración humana es lo que permite el cuento en la transformación de los tres lobos. Hemos hecho un poco un análisis histórico, un análisis filosófico de lo que significan los cuentos. Hemos intentado dilucidar dentro del contexto histórico que se crearon estos cuentos en su época. En la segunda parte hemos hecho un análisis de alguno de esos cuentos y hablábamos especialmente del de Caperucita Roja, donde hay un trasfondo bastante diferente a lo que siempre hemos pensado, un trasfondo sexual, un trasfondo de canibalismo incluso que hay allí implícito dentro de este cuento,
pero hay muchos más, hay muchos cuentos más interesantes. Hablamos también de los tres cerditos y de cómo el lobo también siempre ha sido el malvado en todas las historias. Pero tenemos que hablar también acerca de otros de los cuentos y es el de la Cenicienta, otro cuento que también trae consigo una historia bastante interesante detrás, Edinson. Dawis me hizo acordar en una ocasión que estaba en una conferencia y entonces del panel había una mujer que era un poco, digamos, lo que conocemos como las defensoras del feminismo. Y ella planteaba que toda la culpa era de los hombres. Yo le decía, no, eso no es así. Si el poder lo tienen ustedes y caemos seducidos. Eso fue en la plataforma de Caperucita y es algo que no lo habíamos visto desde ese esquema y lo entendemos en otras condiciones cuando leemos esta estética del cuento en este espacio. Por eso pasamos a diferentes esquemas, por ejemplo, como la Cenicienta que tú narras, y allí me detengo a un cuento bien interesante. La Cenicienta ya no habla de un desarrollo psicosexual, sino habla del problema existencial en el ser humano. Nosotros podemos generar, y volvemos a Freud, una neurosis de angustia. Estoy angustiado porque no quiero salir, estoy angustiado porque gasté dinero, pero hay una angustia existencial, la elección, me voy, no me voy, terminamos, no terminamos, ser o no ser. El cuento plantea ese problema existencial y lo plantea muy bien la Cenicienta, porque en los hermanos Grimm vemos que la Cenicienta genera una dinámica dual bien interesante. Ella es, digamos, la de menor nivel porque es la que hace la casa, es la del aseo, es la que limpia y es la que genera todo, tener que limpiar el piso y se enamora exactamente del príncipe que es lo más elevado. Eso es un problema existencial. ¿Por qué razón? Porque en el amor, y se lo digo a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo, en el amor las condiciones externas no son una realidad a la problemática existencial, que es un problema interno. Yo no me puedo decir no me enamoro de ella porque no es de mi posición social o no me enamoro de ella porque no es de la misma familia. Este problema existencial lo manejó William Shakespeare en Romeo y Julieta, dos familias que no permitían por distinciones sociales que Julieta sea la elegida de Romeo. Es como si nosotros, Julieta, somos de una clase aristócrata. Esa condición lo plantea el cuento existencial cuando el príncipe baja y mide en su calzado el pie que se ajuste a la forma, a lo cóncavo y convexo dentro de lo que usted y yo como simetría somos uno solo, porque el pie viene a simbolizar la estructura del falo o la estructura del pene y el calzado es la concavidad vaginal, donde la medida exacta es la elección proporcional encima de cualquier estereotipo social. Y el cuento plantea ese problema existencial, de que si yo me enamoro bajo las condiciones donde yo elijo la propia identificación de mi ser, no hay un esquema social que plantee que sea una diversión social en que sea un esquema económico o sea un esquema de nombre lo que permite elegir la existencia propia de mi felicidad dentro del amor. Y esas condiciones tan estéticas, tan hermosas y tan filosóficas para que a la niña y al niño se le identifiquen en la juventud de saber elegir la medida apropiada es lo estético, lo intelectual y lo educacional sobre el carácter que permite el cuento de la Cenicienta. Prácticamente esto, según lo que se sabe, ha ido evolucionando también este cuento, porque en 1950 Walt Disney presentó una versión en la que eliminaba estas pequeñas situaciones que tú hablabas ahora y convertía a la Cenicienta en el adorable ser inocente que todos conocemos. ¿Será cierto que de pronto mucha gente puede analizar esto que tú has, digamos, dado tu versión frente a la de Walt Disney? O sea, ¿cómo enfrentar esto, digamos, o cómo los niños podrían enfrentar esto, de llegar a conocer la primera versión y ya en 1950 con esa transformación de Walt Disney? Bueno, Sandra, mientras tú preguntabas, trataba yo de ser estético como los cuentos infantiles de poder responder. Sí. Yo tengo una prudencia bastante directa con Hollywood y con la modernidad de algo que no es arte.
como la música, como el cine y como los libros de ahora. Jamás quienes hemos leído vamos a encontrar un libro que traído a la pantalla identifique los parámetros propios que la literatura enumera. Cuando llevan la Biblia, cuando llevan la vida de Jesús, cuando llegan las obras de Homero y mucho más, cuando llegan obras literarias o infantiles a la pantalla, buscan el esquema filosófico, lo pierden. ¿Cuál es la razón de ello? Y soy directo en ello, porque los hermanos Grimm eran filósofos, quienes hacen guiones solo leen, y el filósofo es el que tiene la capacidad de pensar para que se desarrolle un pensamiento. ¿Qué le va a generar a alguien que no tenga ese marco la condición de entender qué es lo que Caperucita o qué es lo que la Cenicienta está enumerando? Y bajo esa disfiguración de simplemente tomar el esquema perceptivo selectivo de lo como yo lo entiendo, lo llevan dentro de un nivel muy plano a la pantalla. Pero si encontramos obras literarias que identifiquen estas estructuras, la mente inconsciente va a entender ese simbolismo y va a hacer que se identifique con el desciframiento del cuento. Por ejemplo, si vemos que existe una madrastra, una bruja, un hermanastro que son odiosos con el héroe del cuento, y que existe un mejor amigo, que existe un hada o que existe una madre que ama al niño, el niño se va a identificar con el personaje porque el personaje les permite clasificar las emocionalidades internas que tiene el niño, y tengo una emocionalidad sobre este personaje y sobre este personaje, y allí identifico mi esquema emocional. Si nosotros no entendemos esto y no lo llevamos a la pantalla, desfiguramos, como lo hemos hecho los cuentos infantiles que llevamos allí. Y termino entonces con la segunda parte de tu pregunta: ¿cómo hacer? Sandra, hay que leer. Esos son los libros, el conocimiento está en la lectura. Y si volvemos, y este es un punto de criterio, aquellas madres que compran el celular y entretienen al niño para poder no gastarle el tiempo, es un punto de criterio para que aprovechemos ese espacio y volvamos a leerle al niño, identifiquemos que el libro genera estructuras propias para desarrollar intelectualmente una forma moral en la sociedad, y que es lo que estamos buscando dentro de esa estructura de la literatura. Bueno, si continuamos hablando sobre la Cenicienta, hay que contar la historia de la Cenicienta china, porque es que hay una versión de China, ¿no? Donde las zapatillas no son de cristal, sino que son de seda bordada, y donde la romántica historia de magia y de amor en realidad es oscura y terrorífica, ¿no? Edinson, hablamos de Yen Shen, ese cuento escrito durante la dinastía de Tang, en la que en principio ella representa a una pequeña joven que tiene pies de loto, pies muy, muy diminutos, y la parte trágica es que efectivamente ella va al baile, utiliza las zapatillas, pero la madrastra lo que hace es que para poder engañar a ese rey de aquella dinastía, lo que hace es que primero le corta los dedos a la primera de sus hijas y la hace que pueda entrar dentro de esa zapatilla. No lo consigue, porque prácticamente es evidente la sangre. Luego no lo consigue, y luego lo que hace es que le corta el talón a la segunda hija para intentar volver a engañar. O sea, bastante trágica esa versión que nos presentan los chinos en relación a lo que es la Cenicienta. Trágico estéticamente. Es la maravilla de la literatura infantil, porque el niño no lo deja de leer, el niño no lo deja de escuchar, el niño sabe que le han amputado los dedos de los pies a la hermanastra de la Cenicienta, pero no lo deja de leer. Esa curiosidad dentro de la magia de un problema existencial es la estética del cuento. Pero ¿cuál es la figuración simbólica que nos narra allí esta referencia literaria de Cenicienta? Es que en muchas familias que van a buscar el deseo económico, recuerde que es poder casar mi hija con el príncipe, y el príncipe es el heredero y el dueño de toda la tierra. Mi hija va a ser la princesa, la reina, va a tener poder, y yo como madre o como suegra voy a adquirir ese punto de premio económico. Esa es la mentalidad que hay en la madrastra, y desde allí la literatura a nivel estético lee la mente de lo que hay en esa madrastra y le dice a la hija: si es necesario amputarte los dedos del pie para que cases en esa zapatilla y le des forma convexa a el príncipe,
lo vamos a hacer. ¿A qué se denota? Mira, hay muchas familias que son capaces de atacar, de mentir, de matar, de hacer separar relaciones con tal de conseguir el príncipe buscado. Si somos capaces de amputar nuestra propia hija para que lo consigamos, está denotando el esquema de maldad que hay en la proporción de apoderarse, no en el amor, sino de la riqueza como objeto a través del príncipe. Y todas esas entonaciones tan bruscas de ser capaz de mochar un pie, de mochar los dedos, un talón, son el simbolismo propio de una madre que es capaz de hacer mentir a su hija, decir, diga que está en embarazo, o hacer incluso que tenga otro amante. En total es conseguir esa condición económica. Ese es, digamos, el punto trágico y existencial tan, digamos, tan sangriento que se denota en el cuento, pero simbólicamente queda en la inconsciencia del niño y de la niña de que transfigurar la norma implica esos efectos propios que van a hacer que luego tengamos consecuencias. Bueno, Edison, para el caso de la Bella Durmiente, se conoció en algún momento que la Bella Durmiente pues fue violada por un rey, ¿sí? Y ella tuvo dos gemelos, ¿sí? O sea, bueno, que son Sol y Luna. Y a raíz de esto, pues la Bella Durmiente despierta y se entera que la reina, pues la reina prácticamente ordenó que esos gemelos fueran asesinados, cocinados y servidos cual exquisito manjar en el banquete real, debido a que el rey fue el que violó a la Bella Durmiente. Pero ¿qué se sabe sobre esto realmente, sobre la Bella Durmiente? Muy bien. Todos los esquemas se han unificado en que había una belleza que dormía en la naturaleza y en el bosque. Luego esa belleza durmiente fue llamada Blancanieves y otras bellas durmientes tuvieron muchos nombres, pero siempre se identificaba como lo blanco, lo más puro. Es exactamente un cuento metafísico, ya no de sexualidad, ya no de formación del carácter a nivel educacional, sino del carácter del alma. Este cuento es trascendental en el alma, porque lo más blanco que existe es el alma, es lo más puro, pero ella entra en un sueño. Ese sueño es el bosque, es el mundo, y en ese sueño, el sueño es trágico, la vida es trágica, acá hay engaños, y mientras estemos en este sueño que a nivel escatológico o cristiano, religioso, es el infierno o es un mundo bajo, es donde entró Blancanieves a mirar ese punto de traición. Y por eso sus hermanos la van a traicionar, porque el esquema que genera el alma es que siempre hay alguien dentro de ti mismo, que eres tú mismo, que es tu propio enemigo. Y bajo esa condición nacen dos familias que se oponen entre sí. Este cuento es un cuento muy metafísico que luego vemos posteriormente que esa condición de que alguien duerma y espera a un príncipe está acompañada incluso en un sueño, en un cuento que luego lo maduran como Blancanieves y los 7 enanitos, en que existen 7 principios. Blancanieves, que es esa alma blanca que entra a un bosque embrujado al consumir una manzana en muchos cuentos y se pierde acá, y alrededor de 3 enanitos, esos 3 enanitos tienen ciertos caracteres. Uno duerme mucho, otro es muy sabio, otro es muy llorón,